Acaban de darnos ahora mismo la mayor actualización de noticias de XDefiant que hemos tenido nunca. Acaban de hacer una entrevista lanzando información del juego y del equipo de desarrollo de XDefiant durante 25 minutos continuamente. Para poneros en contexto muy rápido, esto es un roadmap con todos los acontecimientos que están ocurriendo hasta el día del lanzamiento de XDefiant, y hoy tenían preparado este evento de la Pre-Season, donde nos han dado un montón de información, de actualizaciones, de tips, y este evento que han hecho viene increíblemente extenso, viene cargadísimo, así que te lo he dividido por puntos para hacerte un buen resumen de todo lo que ha sucedido y que te enteres al detalle. Pero antes de todo, me ayudas muchísimo dejando un like, suscribiéndote, yo la verdad te lo agradezco un montón. Así que vamos con este evento. Para empezar, como introducción al evento, hemos tenido como anfitrión a Joseph García, y como objetivo de este evento nos ha estado aclarando que es promover noticias, detalles y actualizaciones sobre XDefiant. Así que una vez aclarado las intenciones de este evento, ha hecho una entrevista con Mark Rubin, que es el productor ejecutivo de XDefiant. En esta entrevista han aclarado la importancia del control, y aquí nos han estado hablando sobre XDefiant dentro del juego in-game. Nos están diciendo que el juego se tiene que sentir bastante bien, que es lo más importante para ellos, y por eso destacan la fluidez y los diseños de los mapas. A continuación han empezado a hablar sobre el matchmaking, y han hablado sobre el artículo que traje anteriormente, que es una actualización que nos han dado hace nada, sobre el matchmaking, y nos han estado hablando sobre la importancia de jugar sin skill-based matchmaking para evitar experiencias repetitivas y crear más variedad al juego. Luego, como tercer punto de este apartado, nos han empezado a destacar mucho el feedback de la comunidad de los jugadores de XDefiant. Nos han dicho que se han estado retroalimentando continuamente desde la beta y que les ha ayudado bastante a la mejora del juego y llegar al punto en el que están ahora mismo. Y uno de los puntos, gracias a este feedback, fue la implementación de la votación de los mapas antes de la partida. Se vio que era muy importante para la comunidad y por eso es una función que han introducido desde el principio. Ahora, por otro lado, nos han empezado a hablar sobre el futuro de XDefiant. ¿Cómo va a ser el futuro de XDefiant y la estrategia que va a tomar? Entonces, por un lado nos han dicho que están emocionados porque tienen mucho contenido planificado para irnos lanzando continuamente. De esto a destacar también nos han dicho que tienen accesos a todas las IPs de Ubisoft para meterlo dentro de XDefiant, que esto me parece increíble. Esto es una de las cosas a destacar por encima de todo, y es que, como sabéis, las empresas tienen muchas IPs, pues a XDefiant le han permitido que usen cualquier IP de Ubisoft. Esto es una muy buena noticia. Pero no acaba aquí porque tenemos muchas más buenas noticias, como una nueva facción por temporada, nos están comunicando, y que lo hacen para mantener el juego fresco. Al parecer ya tienen todo el contenido planificado hasta el segundo año, lo tienen muy estructurado ya. Y como punto final del contenido futuro y estrategia, nos están diciendo la importancia de los mapas una vez más. Y aquí me emociona mucho deciros esto es otra notición, es que nos vuelven a confirmar que nos lanzan un nuevo mapa por mes. Es una locura, es contenido, una cosa increíble y un notición. Este es el segundo gran punto. Pero no acaba aquí porque todavía hay muchos más puntos interesantes de la entrevista y del evento. A continuación, Mark Rubin nos ha estado empezando a dar consejos sobre XDefiant, y de aquí nos ha empezado a hablar sobre los modos del juego, destacando que en el juego de escort, de escolta, el robot que tienes que empujar, nos dice que cuanta más gente hay dentro del robot, más rápido se mueve. Otro punto a destacar del modo control de zona es la importancia de las habilidades y coordinación. Eso es lo que nos está diciendo. En el modo dominación nos dice que la importancia está en el flanqueo y en el control del punto B. Es decir, lo que os traje anteriormente en una guía que os dice que es básicamente en el control del medio del mapa. Esto se debe básicamente a que tú imagínate que en un lado spawnea la gente en una esquina y el equipo enemigo en otra esquina. Pues al final el que domina la zona del medio va a ser el que más dominancia tenga en toda la partida, porque si tú intentas ir a la otra esquina del mapa, lo único que vas a conseguir es que el equipo enemigo spawnee en tu primera esquina, porque tienen que spawnear en algún sitio. Es decir, que siempre va a estar una zona dominada por los enemigos y va a ser una esquina, y quien vaya al centro pues va a tener más relevancia en la partida. En ocupación nos ha dado otro pro tip, y es la rotación temprana y el control de los puntos del spawn. Y por último, en Hotshot nos está diciendo que hay que priorizar a que el equipo recoja todas las recompensas posibles para maximizar los puntos. Esto es un poco obvio, pero está bien, está bastante bien, chicos. Nos ha dado algún que otro secreto de algún mapa, como el del robot del escort. Está muy bien. Ahora, por otro punto, han empezado a hablar sobre la guía de mapas, y esto ha sido hecho por Safi Sada, que es el director creativo de XDefiant.
Y aquí básicamente nos ha estado hablando de los mapas, del diseño de los mapas. Por un lado nos ha dicho la importancia de una diversidad visual del juego, es decir, que cada mapa se vea original y diferente. Yo creo que esto es algo innegable, cada mapa tiene su propio color y se diferencian bastante uno de otros. También nos ha dicho que adaptan otros juegos de Ubisoft para traerlos a mapas. De hecho, algún que otro mapa que tenemos ya en XDefiant es un mapa de otro juego, como puede ser Watch Dogs, por ejemplo. Ahora, por otro lado, nos ha empezado a hablar sobre los dos tipos de mapas, que son los de arena y lineales, y de aquí nos ha remarcado la importancia de hacerlo de forma asimétrica. Esto se lo pueden permitir porque son 2 rondas, donde una vas a ser atacante y otra defensor, por lo tanto es justo y equilibrado. Por otro lado, nos han dicho sobre los mapas, y nos han dicho aquí que vamos a tener 14 mapas más. Una cantidad de mapas increíble. Cuando están prometiendo esto, supongo que la mayoría, si no todos, los tienen que tener ya creados. Así que esto es una notición y me alegro bastante, porque así se van a poder centrar en hacer otro tipo de cosas como son las kill cams. Y ahora, como último punto, nos han dicho consejos para jugadores profesionales, pro tips. Si tú quieres jugar bien a XDefiant, nos han lanzado unos cuantos consejos. El primero de ellos es la configuración de las armas, destacando la importancia de los accesorios para adaptarse al estilo del juego personal. Con esto nos da a entender que los accesorios están balanceados y básicamente se va a deber más a una cuestión personal de gustos. Al menos esto es lo que nos están planteando desde el principio. Por otro lado, nos han destacado las mecánicas del movimiento, como puede ser el uso de Slide Jump, que es una mecánica de XDefiant, y también nos han dicho de hacer strafing en el aire. Strafing es moverte de un lado a otro. Esto no me extraña que lo destaquen, porque como habéis visto, este juego, cuando estás en el aire, tienes mucho control. El control que tienes de moverte con el personaje en el aire y cambiar la dirección en el aire es muy loca. Y pues sí, es una mecánica que nos están diciendo que hay que priorizar. Por otro lado, nos están diciendo que es muy importante no solamente usar tus habilidades bien, sino coordinarte con las habilidades de tu equipo. Y quien venga de cualquier otro juego hero shooter, pues va a saber la importancia de esto. Y como último punto, nos están diciendo que hay varios puntos dentro de cada mapa que son más importantes, donde tienes más ventaja, y vas a tener que aprenderte los mapas si quieres destacar y generar más presión dentro del mapa y de la partida. Pero no acaba aquí. Por último tenemos un cierre, nos han dado un agradecimiento y una despedida, un reconocimiento a los desarrolladores y el anuncio de la temporada 1, chicos. Conclusiones de todo esto, pues que ha sido un evento tremendamente increíble. Nos han dado muchísimo contenido. A destacar de todo esto, una vez más, la confirmación de un mapa por mes, que esto a mí me parece lo mejor porque va a haber mucho contenido y esto significa que va a haber mucha comunidad. Y también me ha gustado mucho más trucos de XDefiant que nos han dicho, como el de pegarte todo el equipo al robot para que vaya bien rápido y así te pases bien rápido el mapa, o el de quedarte en mitad del mapa para generar más presión. Pero mi favorito ha sido cuando nos han confirmado que hay puntos del mapa donde tienes mucha más presión y nos vamos a tener que aprender eso, porque eso abre todo un abanico de aprendizaje de XDefiant, un gap de skill donde vas a poder seguir destacando y te puedes diferenciar y subir de rango mediante este tipo de cosas. Ha sido una actualización increíblemente gigante. Un evento de 22 minutos, chicos, dándonos información sin parar. Esto es todo lo que ha ocurrido, todo lo que nos han dicho, y si queréis, en un vídeo de estos futuros entramos en detalle con algún que otro punto y os explico más alguna cosa interesante que en este vídeo no he podido hacerlo. Hasta aquí el vídeo, chicos, que os vaya súper lindo y que tengáis un lindo día. Y por aquí te voy a dejar otro vídeo de una noticia que acaba de ocurrir ahora mismo, así que ve a verlo.